Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la sesión pendiente. No sin antes disculparme por no estar esta semana con ustedes. Ha sido por motivos de fuerza mayor, entre ellos salud. Tampoco nos pudimos reunir el día jueves como había previsto, pero bueno, ya estamos aquí en víspera de su siguiente o su primera evaluación que entiendo va a ser esta semana. Afortunadamente el Zoom sí permite grabar, así que estoy grabando en la nube y apenas me aparezca la opción, yo les voy a enviar la grabación de estas sesiones, las que vamos a tener ya mismo, ¿ok? Bueno, esta semana han comenzado su curso de Bioquímica 1 y esta es la sesión correspondiente a proteínas y carbohidratos de membrana. Cualquier inquietud, no duden en levantar la mano, de preferencia encienden su micro si lo desean, para poder saber su inquietud, su consulta. Quiero comenzar recordando con ustedes estos conceptos que son básicos, ¿ok? Un carbohidrato es una molécula eh, que pertenece a un grupo bastante complejo. Hablar de carbohidratos es hablar de estructuras químicas que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, pero, repito, es bastante diverso. Por ejemplo, un tipo de carbohidrato es el monosacárido. Digamos que el monosacárido es la unidad mínima para llamar a alguna molécula carbohidrato. O sea, menos que un monosacárido no hay en términos de carbohidratos. El monosacárido podría ser el carbohidrato más simple, ¿ok? Luego tenemos que estos monosacáridos se unen por enlaces glucosídicos, pudiendo formar oligosacáridos. Eh, la literatura nos dice de que entre 3 a 9 monosacáridos unidos forman el grupo de oligosacáridos. Si es que estas moléculas tienen más de 10 o de 10 hasta más de 10 monosacáridos, se denominan glicanos. Los glicanos son monosacáridos o son cadenas de 10 o más monosacáridos. Mientras que los aminoácidos son otro grupo de moléculas orgánicas donde encontramos, a diferencia de los carbohidratos, nitrógeno. El nitrógeno y a veces el azufre son características de los aminoácidos. Si los monosacáridos se unen y forman glicanos, los aminoácidos se unen y forman proteínas. Mientras que la membrana plasmática es una estructura también bastante compleja que rodea o protege la célula y donde encontramos una bicapa de fosfolípidos, donde encontramos colesterol, donde encontramos proteínas, ¿ok? Y hoy vamos a resaltar a un grupo de moléculas que están sobre la membrana plasmática, ¿ok? Eso se denomina en conjunto glucocálix. Son glicoproteínas, glicolípidos que están sobre la membrana plasmática y que van a cumplir roles importantes en la función de la célula, como vamos a ver en un momento. Así también quiero que veamos esto, ya que lo vamos a verlo también más adelante. Esto va a ser importante para recordar algunos aminoácidos. Recordemos que son 20 aminoácidos y que eh, tres de ellos estamos viendo en pantallas: al aminoácido serina, al aminoácido treonina, así como al aminoácido asparragina. Entre paréntesis observan sus abreviaturas y sus signos o símbolos. ¿Ok? Como deben recordar, un aminoácido es una molécula que tiene un carbono central, tiene cuatro brazos, ¿sí? En uno está el hidrógeno, en el otro está el grupo carboxilo, el grupo amino, y por acá está el residuo. El residuo o cadena lateral, ¿ok? Así también se le llama a esta parte del aminoácido, residuo o cadena lateral.
Los residuos de serina y treonina tienen algo en común que van a ayudar a formar estas moléculas del glucocálix que vamos a ver el día de hoy. Tienen un grupo hidroxilo. Este OH es un grupo hidroxilo que va a permitir a serina y a treonina formar estas moléculas del glucocálix. ¿Ok? Entonces, este grupo hidroxilo de serina y de treonina van a ser importantes para formar parte del glucocálix. En cambio, la asparagina no tiene grupo hidroxilo, pero sí tiene un grupo amino adicional al grupo amino que todo aminoácido tiene. Asparagina tiene un grupo amino en su residuo y eso le va a aportar ciertas características. Por parte de los monosacáridos, recordemos a la glucosa, este es un monosacárido muy común, tal vez el que más el cuerpo necesita, está en muchos alimentos. La galactosa es otro monosacárido menos común, pero presente en lácteos. La silosa, la manosa y la fucosa son azúcares o monosacáridos presentes en nuestro cuerpo y también en algunas fuentes vegetales. Recuerden a estos azúcares o monosacáridos porque lo vamos a nombrar en un momento. Por eso estamos mostrando el material que vamos a ver en un momento. Estos aminoácidos, principalmente estos tres, así como estos monosacáridos. ¿Ok? Recuerden que estos monosacáridos son generalmente exosas, o sea, tienen 6 carbonos. Ok, aquí vemos la clasificación de los carbohidratos. Ya habíamos hablado que los monosacáridos son los carbohidratos más simples, y acá destacamos a la glucosa, galactosa, silosa, ¿sí? Esos son los monosacáridos, o sea, un solo carbohidrato. Mientras que los disacáridos son carbohidratos que provienen de la unión de dos monosacáridos. Recuerden que la unión entre monosacáridos se llama enlace glucosídico. La unión en los carbohidratos se llama enlace glucosídico y puede también haber diferente tipo de enlace glucosídico, alfa, beta, alfa 1,4, alfa 1,6, beta, beta 1,4, beta 1,3, etc. Eh, los disacáridos más comunes pueden ser sacarosa, que está presente en el azúcar de mesa, la lactosa, que está presente en lácteos, y la maltosa, que está presente en otras fuentes vegetales. Los oligosacáridos, como dijimos, son agrupaciones de 3 a 9 monosacáridos, y aquí podemos encontrar los FOS o fructo-oligosacáridos, los GOS, galacto-oligosacáridos, SOS, silo-oligosacáridos. O sea, esto viene de fructosa, esto tiene galactosa y esto tiene silosa, de 3 a 9 de esos monosacáridos. Por parte de glicanos o polisacáridos, vamos a encontrar carbohidratos que tienen más de 10 o más monosacáridos, como el sulfato de condroitina, el sulfato de parán, de los que vamos a hablar el día de hoy. Estos son tipos de polisacáridos, también llamados glicanos. Otros también que quizás ustedes reconozcan o recuerden son el almidón, son la celulosa, el glucógeno, son también polisacáridos. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del sulfato de condroitina y el sulfato de parán. ¿Por qué? Porque están presentes en el glucocálix. También recordemos a estos carbohidratos o monosacáridos, pero que son un poco más complejos que los monosacáridos comunes, tales como glucosa, fructosa, galactosa. Estos son un poco más complejos porque tienen un grupo funcional adicional, como es este. Este carbohidrato se llama N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina, así se llama, que a simple vista parece
una glucosa, pero adicionalmente tiene este grupo funcional, ¿sí? Tiene un grupo acetil y además tiene un nitrógeno. Esto es un grupo acetil o acetilo y este es un nitrógeno. O sea, eso no lo tiene habitualmente la glucosa. Cuando lo presenta se llama N-acetilglucosamina. Con estas siglas deben recordar al N-acetilglucosamina. ¿Por qué es importante? Porque es parte del sulfato de Parán, de los proteoglicanos del glico o del glucocálix. ¿Ok? Esta molécula forma parte del sulfato de Parán, de los proteoglicanos del glucocálix. Este otro es galactosa, ¿sí? Que se parece a la glucosa, aunque no son exactamente lo mismo, sino miren la posición de este grupo hidroxilo. Como, ¿ok? Es de galactosa, que está unido también a un nitrógeno y un grupo etil o etilo. Se llama N-acetilgalactosamina. N-acetilgalactosamina. Y en el caso de este monosacárido complejo, es componente del sulfato de condroitina. ¿Ok? Sulfato de condroitina. De los proteoglicanos del glucocálix. Entonces, N-acetilglucosamina presente en el sulfato de Parán y N-acetilgalactosamina presente en el sulfato de condroitina. Ambos son polisacáridos. Por otro lado, tenemos al N-acetilneuramínico, también conocido como ácido siálico. Ácido siálico, ¿ok? Que es una molécula más compleja que las anteriores. Miren al ácido siálico. En el caso del ácido siálico, tiene, además del grupo etilo, el nitrógeno, un radical. Este R es un radical. ¿Qué significa R o qué contiene R? Contiene esto. Y el ácido siálico es un componente de los oligosacáridos, de las glicoproteínas, que no es lo mismo a proteoglicanos. Glicoproteína y proteoglicano no va a ser exactamente lo mismo. Lo que sí son similares es que tanto las glicoproteínas como los proteoglicanos forman parte del glucocálix. Y el glucocálix es todo ese conjunto de moléculas que, como les decía hace un momento, emergen de la membrana plasmática y que le sirve a la célula para cumplir diversas funciones. Por acá estamos viendo parte del glucocálix, ¿sí? Es todo lo que está por encima de la membrana plasmática. Encontramos glicoproteínas, encontramos proteoglicanos, como hace un momento hemos hablado. También podríamos hablar de glicolípidos, aunque no va a ser tema de la clase. Una glicoproteína es un polisacárido unido a una proteína. Y un glicolípido es un polisacárido unido a un lípido de la membrana plasmática. En esta oportunidad vamos a referirnos principalmente a los polisacáridos que se unen a proteínas de la membrana plasmática y forman el glucocálix. ¿Ok? Forman el glucocálix. Todo lo que está acá, que es glucocálix, le sirve, por ejemplo, a la célula para comunicarse con otra. Eso va a ser muy importante, es como un sistema de engranaje entre células. Y eso implica comunicación celular. ¿Ok? Entonces, esa función es muy importante. Hablemos un poco de justamente funciones del glucocálix o estas glicoproteínas o proteoglicanos. Además de sus importantes funciones como depósitos de combustible, o sea, refiriéndonos a los carbohidratos, almidón o glucógeno,
Y como material estructural, celulosa, quitina, peptidoglucanos, los glicanos o polisacáridos y oligosacáridos unidos a proteínas son portadores de información. Entonces, insistimos en que los carbohidratos de la membrana plasmática van a ser usados como información para comunicación entre célula y célula. Algunos proporcionan comunicación entre las células y su entorno extracelular, otros marcan proteínas para su transporte o para su destrucción cuando la proteína está mal formada, y otros sirven para o como sitios de reconocimiento para moléculas de señalización extracelular, factor de crecimiento, por ejemplo, o parásitos extracelulares. Estos oligosacáridos son actores centrales en el reconocimiento y la adhesión celular, la migración de células durante el desarrollo, la coagulación sanguínea, la respuesta inmune, la curación de heridas y otros procesos importantes. Entonces, esta es en general la función de estos carbohidratos de la membrana plasmática. Adhesión celular, reconocimiento celular, migración celular, coagulación sanguínea, respuesta inmunológica, curación de heridas, entre otros procesos. Así se puede ver la estructura del glucocálix, esto a grandes rasgos. Entonces, esto es lo que vemos por acá, son las células, ¿sí? Y esto es el glucocálix. Aquí encontramos una gran cantidad de glicoproteínas, encontramos proteoglicanos, de los que vamos a hablar, también glicolípidos, aunque no va a ser tema de la clase de hoy. Adelante, vi una mano levantada. Sí, profesor, solamente que como ya dijo que vamos a hablar sobre eso, quería saber la diferencia entre proteoglicanos y glicoproteínas. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a desarrollar esa diferencia. Comenzamos con proteoglicanos. Proteoglicano. Lo que vamos a ver acá es un proteoglicano. Acá una figura que representa cómo se ve, cómo es la estructura química de los proteoglicanos. Son parte del glucocálix, o sea, la superficie celular, en la que una o más cadenas de glicosaminoglicanos sulfatados se unen a una proteína de membrana. Acá otro término importante, glicosaminoglicanos sulfatados. A ver si podemos resaltarlo, glicosaminoglicanos sulfatados. ¿Cuáles son esos glicosaminoglicanos? El sulfato de condroitina y el sulfato de parán, que lo dijimos hace un ratito cuando hablamos del N-acetilgalactosamina y el N-acetilglucosamina. Dijimos que eran parte del sulfato de condroitina y el sulfato de parán. Bueno, ambos en conjunto se llaman glicosaminoglicanos. Glicosaminoglicanos. Es otra forma, es una denominación para estos compuestos químicos. Entonces, ¿qué dice la definición? La definición dice de que los proteoglicanos son o están compuestos de una cadena proteica central, como es esta especie de tronco que ven por aquí, es una proteína central, ¿sí? De donde van a emerger algunas ramas, entre comillas, como son estos glicosaminoglicanos, que pueden ser el sulfato de condroitina, el sulfato de parán. Sulfato de condroitina, sulfato de parán. Ahora, esto es una proteína y como proteína tienen aminoácidos. Ustedes saben que hay 20 tipos de aminoácidos. Puede ser serina, alanina, treonina, metionina, asparragina, glutamina, etcétera, ¿no? Entonces, acá vemos al aminoácido serina, que de este aminoácido serina emergen estos glicosaminoglicanos. Por acá otro glicosaminoglicano, que puede ser sulfato de parán, sulfato de condroitina. Mano levantada, adelante. Jack. Profesor, una pregunta. En algunos libros, por decirlo de una manera, me aparece como glucosaminoglicanos en vez de glu.
de glucosa. Son Esta, similares, sí, son ah, ok. similares. Es como decir glicemia o glucemia. Es como decir, glicano, glucano. Tómalo como como si fueran sinónimos. Ok, Son profe. sinónimos. ¿Ya? Bueno, decía que esta es una proteína, pero solamente acá el gráfico, el gráfico proviene de bioquímica de Leininger, que a propósito les recomiendo usar el libro de bioquímica de Leininger. De hecho, la mayoría de mis clases son tomadas de bioquímica de Leininger, que es, según, digamos, consenso de docentes, el mejor texto para usar en pregrado. Muy explicado, o sea, muy fácil de entender y con una información suficiente para que ustedes se entrenen en lo que es bioquímica y entendimiento de la fisiología molecular celular. Pero bueno, acá entonces están los aminoácidos de esta proteína, solamente acá se resalta serina, pero no es que solo tenga serina, es una proteína. Las proteínas deben tener más de 50 aminoácidos. Solamente resaltamos serina. Y de serina emergen, como digo, esta cadena de glico o glucosaminoglicanos, para acá o para acá. ¿Ok? Las células de los mamíferos pueden producir al menos 40 tipos de proteoglicanos. O sea, un proteoglicano es todo esto. Todo esto es un proteoglicano. Eso quiere decir que el proteoglicano contiene glicosaminoglicanos. Ejemplo de glicosaminoglicanos, sulfato de condroitina, sulfato de parán. Y si ven esta pequeña leyenda a su mano derecha, van a ver que no son idénticos, ¿no? La diferencia está en lo que componen, en cómo se constituye el sulfato de parán y el sulfato de condroitina. Por acá tienen estas referencias, ¿no? Que más o menos de esto hemos hablado. Acá esto es la fucosa, esta es la galactosa, esta es la glucosa, esta es la manosa, la silosa, el N-acetil galactosamina, glucosamina, N-acetil glucosamina, que no es lo mismo, y este es el ácido siálico, el ácido siálico. La unidad básica de proteoglicanos consiste en una proteína central con uno o más glicosaminoglicanos unidos covalentemente. O sea, la unión de esta proteína central con el glicosaminoglicano dice que es un enlace covalente. ¿Sí? Por química básica, ustedes saben que el enlace covalente se lleva a cabo entre átomos que permiten estabilidad en esa molécula. Un enlace covalente es un enlace estable, a diferencia de un enlace iónico, que es más débil, es más inestable. El punto de unión es un residuo de serina al que se le une el glicosaminoglicano a través de un puente tetrasacárido. Recordemos un ratito a la serina de la que habíamos hablado al comienzo. Miren a la serina, esta es la serina, y recuerden a su residuo. En su residuo tiene un grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo va a permitir la unión con el glicosaminoglicano. ¿Ok? La serina se une al glicosaminoglicano a través de su residuo que contiene hidroxilo. Y dice que se une a través de un puente tetrasacárido, o sea, entre la proteína central y su serina y el sulfato de parán o el sulfato de condroitina va a haber un puente tetrasacárido. Puente tetrasacárido. Adelante. Doctor, los proteoglicanos siempre van a tener eh, los dos, el sulfato de parán y el sulfato de condroitina, o puede ser uno o el Lo más otro. probable. Sí, sí, lo que pasa es que se han encontrado diferentes tipos de proteoglicanos. Pueden estar siendo mixtos entre ambos tipos de glicosaminoglicanos o pueden ser puros de solo uno. Lo que pasa es que en el glucocálice usted va a encontrar mucha diversidad, muchísima diversidad. Es más, el sulfato de parán o el de condroitina no es exactamente lo mismo entre cada proteoglicano. Algunos van a ser más largos, otros más cortos. Y esta diferencia muy particular es lo que permite a una célula unirse a otra y discriminar a otras. O sea, acá hay como una cierta especificidad
de acuerdo a las características del glucocálix de cada célula. Incluso algunos autores dicen de que esto es como un código glucosídico. Usted escuchó seguramente el código genético, ¿no? El código genético que viene por nuestra secuencia de nucleótidos propia de cada individuo. Hay también un código glucosídico, dado que, repito, este glucocálix, conteniendo proteoglicanos y entre otras moléculas, es bastante específico entre cada tejido proveniente de cada individuo. Es por eso que la especificidad de cada persona, de cada constitución orgánica, le permite características o funciones específicas, diferentes. Veamos al sulfato de Parán. Es un glicosaminoglicano que se encuentra en la matriz extracelular por estar en el glucocáliz de los mamíferos. Tiene funciones en la comunicación entre células, la inmunidad, la coagulación y la regulación de la inflamación. Digamos que este sería el inicio, ¿no? Por acá estaría la proteína central, ¿no? Y así es un sulfato de Parán. ¿Qué contiene el sulfato de Parán normalmente? Contiene silosa. Bueno, esta es la parte inicial, ¿no? La parte inicial. Acá vemos silosa, por acá lo pueden ver, identificar. Tiene galactosa, tiene glucosamina, esta es la glucosamina, tiene N-acetilglucosamina, que no es lo mismo, N-acetilglucosamina, tiene N-acetilglucosamina nuevamente, glucosamina y así. Mientras que el sulfato de condroitina tiene silosa, tiene galactosa, glucosamina. En esto se parece al inicio. De hecho, este es considerado el puente común entre la proteína central y el glicosaminoglicano. La diferencia entre el sulfato de condroitina y el de Parán viene después, viene de acá hacia allá. Esta es la diferencia. ¿Sí? Esta es la diferencia que vemos marcadamente entre el heparán y el de condroitina. ¿Qué tiene el de condroitina? Tiene galactosa. Galactosa, lo que no tiene el heparán. El heparán tiene glucosa en vez de galactosa. Ambos tienen esta glucosamina, pero no comparten la galactosa o la glucosa. O sea, glucosa propio del sulfato de Parán y en vez de glucosa, en el sulfato de condroitina encontramos galactosa. El sulfato de condroitina es un glicosaminoglicano que se encuentra en todos los tejidos conectivos, especialmente en la matriz extracelular del cartílago articular. No sé si ustedes han visto o han escuchado algunas personas que por la edad padecen de artrosis, eh, principalmente en rodilla, lo que causa mucho dolor, y algunas veces el médico le indica que tome un suplemento de condroitina. ¿Para qué? Para que mejore esa estructura y alivie el malestar. Dado que por la edad hay un desgaste y las articulaciones pues sufren alteraciones de desgaste, menor líquido sinovial, hay rozamiento entre estructuras óseas, así como también descenso de este glicosaminoglicano. Entonces, la suplementación por vía oral podría ayudar a reponer cierto nivel de este sulfato de condroitina y con eso mejorar o aliviar el dolor, la tensión a nivel de esa articulación. Entonces, por eso se puede tomar como suplemento para aminorar el impacto de enfermedades tales como la osteoartritis, sobre todo a nivel de articulaciones que soportan gran peso, como es la rodilla. Hablemos de ese puente tetrasacárido, o sea, entre la proteína central y el glicosaminoglicano hay una especie de unión, hay una especie de enlace que es repetitivo. Se llama puente tetrasacárido. Me refiero a esta parte. Me refiero a esta parte. Esta parte, si se dan cuenta, es similar a esta otra.
comparten ese enlace entre la proteína central y este glicosaminoglicano. ¿Ok? Eso se llama puente tetrasacárido, que conecta típicamente un glicosaminoglicano, en este caso sulfato de condroitina, a través de un residuo de serina en la proteína central. El puente tetrasacárido está compuesto por silosa, 2 galactosas y un ácido glucurónico, o también llamado glucosamina. ¿Okay? Glucosamina o ácido glucurónico. Así está compuesto el puente tetrasacárido, como lo vimos acá. Una silosa, 2 galactosas y una glucosamina, o también llamado ácido glucurónico. El residuo de silosa en el extremo reductor del puente está unido a su carbono anomérico, al grupo hidroxilo del residuo de serina. Eso quiere decir que la silosa, que es la primera molécula del puente tetrasacárido, es quien se va a unir a la serina. ¿Y cómo se une? Se unen por el residuo de serina. ¿Qué tiene la serina en su residuo? Tiene este grupo hidroxilo. Entonces va a ser la unión de el azúcar silosa con la serina a través de este grupo hidroxilo. Ok, ahora vamos a comparar los proteoglicanos con las glicoproteínas, que preguntaban hace un momento ustedes en qué se diferencia. ¿Sí? Entonces, proteoglicanos, una proteína central que tienen como ramas llamadas glicosaminoglicanos, que puede ser sulfato de parán o sulfato de condroitina. Muy bien, ahora veamos cómo son las glicoproteínas. Puede ser confuso, ¿no? Pero una cosa es glicoproteína, otra cosa es proteoglicanos en el contexto de la matriz extracelular, también llamado glucocálix. ¿Ok? Bien, las glicoproteínas también se encuentran como parte del glucocálix o la matriz extracelular. Tienen uno o varios oligosacáridos de complejidad variable unidos covalentemente a una proteína. Nuevamente vemos de que la proteína central se va a unir con las ramas a través de enlaces covalentes, como lo ocurrió para los proteoglicanos. Las porciones de oligosacáridos son moléculas muy heterogéneas y, al igual que los glicosaminoglicanos, son ricas en información. O sea, en este caso, las ramas van a ser oligosacáridos, ¿sí? Predominantemente oligosacáridos. Las ramas van a ser oligosacáridos, que a diferencia de los proteoglicanos, estábamos hablando de polisacárido. Esto es un polisacárido, mientras que en las glicoproteínas van a ser oligosacáridos. Y como adelantamos hace un rato, un polisacárido es una molécula o es un carbohidrato que tiene de 10 a más azúcares en su constitución, mientras que un oligosacárido debería tener entre 3 a 9, o sea, es más pequeño. El oligosacárido es más pequeño que un polisacárido, ¿sí? Y las glicoproteínas van a contener oligosacáridos. Vamos a ver cuál es la forma de estos oligosacáridos en las glicoproteínas. Esta es una membrana plasmática de la célula. Ya saben que es una doble capa de lípido, de fosfolípido, mejor dicho. Una proteína, ¿no?, transmembrana que emerge hacia afuera, hacia la matriz extracelular. Esta proteína central tiene estas ramificaciones, ¿sí? Y vamos a ver que acá la serina y también la treonina podrían unirse a estos oligosacáridos. Serina o treonina. Este lash quiere decir O, ¿de acuerdo? Serina o treonina. Porque entre ambos aminoácidos comparten algo, que en su residuo tienen un grupo hidroxilo. Ese grupo hidroxilo va a permitir que tanto serina como treonina, en el caso de
las glicoproteínas puedan unirse a estos compuestos, ¿sí? Pueden unirse a estos oligosacáridos, ¿ok? A estos oligosacáridos. Por acá estamos viendo de que el oligosacárido de la glicoproteína contiene, ¿no? Contiene acá una N-acetilgalactosamina. ¿Cómo lo sé? ¿No? Por esta leyenda. Tiene un N-acetilglucosamina, tiene galactosa, tiene fucosa, tiene ácido ciálico. Por acá también ácido ciálico, tiene galactosa, tiene N-acetilgalactosamina. Este otro puede tener esta forma, mire, ¿no? Manosa, N-acetilglucosamina, galactosa, ácido ciálico. Son ejemplos, no es que solo así pueden ser un oligosacario de esta glicoproteína, no, 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 son ejemplos. Como hace un momento preguntaron y creo que se respondió, eh, acá hay una alta heterogeneidad y esa heterogeneidad le brinda un rango de especificidad a esta matriz extracelular y eso permite determinadas funciones. O sea, tiene que ser así heterogéneo. No es una estructura rígida, repetitiva, para nada. Bueno, si aquí el punto de unión entre la proteína central y el oligosacárido es el aminoácido serina o treonina, aquí el punto de unión va a ser la asparagina. ¿Ok? La asparagina. La asparagina, el aminoácido asparagina, se va a unir con estos oligosacáridos. ¿Qué tiene la asparagina que permite la unión? La asparagina tiene un grupo amino. Ese grupo amino va a permitir la unión con este oligosacárido, que en este ejemplo tiene N-acetilglucosamina y tiene varios residuos de manosa. ¿Sí? Esto es manosa, varios residuos de manosa. En este otro ejemplo, la asparagina de la cadena central se va a unir a estos azúcares como el N-acetilglucosamina. Por acá vemos una fucosa, otro N-acetilglucosamina, manosa. Por acá vemos galactosa, ácido ciálico, otra fucosa y así. Esto es una glicoproteína. Veamos ese enlace. Veamos ese enlace entre la cadena central y la rama, que es en este caso un oligosacárido. Ya dijimos que pueden unirse por serina o treonina o pueden unirse por asparagina. ¿Ok? A ver. En el caso de la proteína central que tenga serina, la serina, que pertenece a la proteína central, se va a unir al N-acetilgalactosamina. ¿Cómo se unen? Formando un enlace O, un enlace glucosídico del tipo O. El enlace glucosídico del tipo O es el que tiene al oxígeno en medio. Enlace glucosídico del tipo O. Se lleva a cabo entre serina. También puede ser con treonina, porque tanto serina como treonina tienen nitrógeno. Perdón, tienen un grupo hidroxilo, que al final forma este tipo de enlace con el azúcar de la cadena del oligosacárido. Acá tenemos al oxígeno. Este oxígeno proviene del grupo hidroxilo de la serina, del residuo de serina, que se va a unir con el N-acetilgalactosamina. Y pueden formar esto, ¿no? Pueden formar esta forma, tener esta forma. La otra opción es que en la proteína central la asparagina se una con los azúcares. La asparagina, como vimos, no tiene grupo hidroxilo en su residuo, sino tiene un grupo amino, o sea, tiene nitrógeno. Y ese nitrógeno va a permitir que se una con el azúcar, formando un enlace glucosídico del tipo N. Enlace glucosídico del tipo N.
En el caso de la unión con asparragina, vamos a destacar al N-acetilglucosamina. Este es N-acetilgalactosamina. ¿Ok? Este es el signo o el símbolo del N-acetilglucosamina y este es el N-acetilgalactosamina. Este se une a serina o treonina de la proteína central y este azúcar se une a la asparragina de la proteína central. Entonces, oligosacáridos unidos a una proteína central. Los oligosacáridos unidos por enlace O tienen un enlace glucosídico O con el grupo hidroxilo de los residuos de serina o treonina, mientras que los oligosacáridos unidos por enlace N tienen un enlace glucosídico N con el nitrógeno amida del residuo de asparragina. ¿De acuerdo? Ahí radica la diferencia. Ahí radica la diferencia. Es que tienen que seguir la línea. Este es N-acetilgalactosamina y este es N-acetilglucosamina. Más atrás está explicado. Tienen que revisar, luego revisarán ustedes el texto. Acá está. De acá provienen las siglas. N-acetilglucosamina y este es N-acetilgalactosamina. Entonces, más adelante ya no se va a poner todo el nombre completo, se pone la abreviatura. Y este es el ácido oxálico. Bien, esos son entonces los glicosaminoglicanos presentes en las glucoproteínas, y estas son las glicoproteínas que contienen estos oligosacáridos. Ambos son una mezcla de carbohidratos con proteínas. Ambos, los proteoglicanos y las glicoproteínas, son mezclas de carbohidratos con proteínas y forman parte de lo que se llama matriz extracelular o también glucocálix, que sirve para que las células se reconozcan entre sí, se unan, se acoplen o se lleva a cabo otro proceso importante para la célula. Así como es muy importante, hay casos donde se han visto alteraciones en los proteoglicanos, sobre todo en este último caso, en los proteoglicanos. Recordemos que esta matriz extracelular o este glucocálix es un componente bastante dinámico, además de heterogéneo, y se remodela constantemente. Lo hace durante el desarrollo, la cicatrización de heridas, la homeostasis de los tejidos. Pero hay casos o enfermedades como el cáncer, donde se ha visto que los proteoglicanos del glucocálix suelen perder sus, sus componentes. Suelen perder sus componentes. Sobre todo esto que explicamos hace un momento, estos glicosaminoglicanos, tanto sulfato de parán como de condroitina, suelen presentar alteraciones en los proteoglicanos de células cancerosas, de células tumorales. Lo que se ha visto es que los proteoglicanos pierden sus sulfato de parán, sus sulfato de condroitina. Aparentemente, la dinámica aberrante de células tumorales permite o conlleva ese desequilibrio. Recordemos que los tumores son células cancerosas que se dividen de forma alterada, de forma aberrante y de forma acelerada. No solamente se dividen rápido, también tienen errores al dividirse, errores que justamente les permiten éxito o supervivencia. Y en ese desequilibrio se han observado alteraciones en la matriz extracelular. Proteoglicanos sin glicosaminoglicanos. Proteoglicanos sin glicosaminoglicanos.
Aparentemente, esta alteración tendría que ver con ese fenómeno de una división celular alterada. Entonces, una célula cuando se convierte en una célula tumoral o cancerosa, presenta alteraciones. Muchas, muchísimas, ¿no? Y algunas de ellas, en el caso que estamos estudiando el día de hoy, tienen que ver con la composición de esa matriz extracelular o glucocálix. Adelante. Profesor, disculpe, no entiendo mucho. ¿Qué parte no entiende? ¿Cómo los Hepran sulfato y el otro alterado? Lo que se está diciendo es lo siguiente. Los proteoglicanos, en el caso de, estamos mencionando un caso de alteración, como es en el cáncer. En el cáncer, las células tumorales tienen proteoglicanos sin estos glicosaminoglicanos. O sea, los proteoglicanos de células tumorales pierden estos glicosaminoglicanos. Por eso usted lo puede ver así, están desprendiéndose. Son proteoglicanos alterados en células tumorales, sin estos glicosaminoglicanos, sulfato de parán o sulfato de condroitina. Son características descritas, observadas en células tumorales, en la matriz extracelular de tumores. Y se ha dicho además que ese aparente desequilibrio tendría que ver con los desórdenes propios del cáncer, como es una división acelerada y aberrante, que son las características básicas de un tumor maligno. Esto se llama desprendimiento anormal de los glicosaminoglicanos de la proteína central en células tumorales. Esto es lo que surge en el tumor, como respuesta probablemente al tumor, a un tumor maligno. Ahora, hay otras alteraciones que son más congénitas, o sea que no son producto de una enfermedad como el cáncer, no es como consecuencia del cáncer, sino más bien las alteraciones en ciertos glicosaminoglicanos van a conllevar enfermedades. Miren la diferencia, repito, una cosa es que cuando uno desarrolla, digamos, una enfermedad como el cáncer, surgen alteraciones propias del cáncer. El cáncer comprende efectos en células, tejidos, etc. Pero otra cosa es de que por errores genéticos o mutaciones a cierto nivel aparezcan enfermedades. Y en este caso, miren que alteraciones en los glicosaminoglicanos de los proteoglicanos o pueden conllevar a enfermedades lamentablemente incurables, enfermedades incurables. Las enfermedades que vamos a describir son incurables, son errores genéticos. Las personas que padecen estos problemas lamentablemente viven con estas enfermedades durante toda su vida. Sara. Profesor, ¿y eso no se puede modificar? O sea, en laboratorios, cosas así. Usted está hablando entonces de una terapia génica, una terapia genética. Ajá. Mire, de eso hay principios, de eso hay intentos, pero no es un tratamiento estandarizado. O sea, no es algo que usted vaya a pedir en una clínica y se lo vayan a hacer. Seguramente está en investigación. Seguramente hay investigaciones publicadas sobre eso, pero no es un tratamiento estándar. No está todavía previsto de esa manera. Pero claro, se ha intentado, no solamente con estas enfermedades raras, sino también con enfermedades más comunes como el cáncer,
como algunas enfermedades como el lupus, o sea, detectar dónde se encuentra la falla genética para que el individuo luego no padezca ese problema. Sí, solo que, repito, eso no es una terapia consolidada. Por ahora no lo es. Bien podría serlo, dado que las personas que presentan estos problemas en genes lo presentan para toda su vida. Uno nace con una enfermedad genética o citogenética y la tiene por siempre, ¿no? Seguramente en el futuro habrán terapias avanzadas donde eso se podría corregir incluso antes del parto, porque si se detectara de forma muy temprana, se podría abordar de manera más eficaz. En el embarazo, incluso alguien que tenga familiar con una enfermedad rara podría prevenir que su descendencia tenga este tipo de problemas, ¿sí? O sea, la parte diagnóstica es más accesible. Uno se hace un estudio, un secuenciamiento genético y podría ver qué enfermedades tiene riesgo. No todo problema o no todo error genético se expresa. Yo puedo tener en todo mi genoma 10 errores genéticos, pero no hago 10 enfermedades. De repente hago solo una o dos. Digo enfermedades importantes, ¿no? Enfermedades que afecten mi calidad de vida. O sea, la detección es más fácil por ahora que la terapia, que la cura. La cura para estos casos no siempre ya está consolidada, como les digo. Bueno, en este caso, eh, van a haber alteraciones en las enzimas que forman estos proteoglicanos. Esto es un proteoglicano que estábamos estudiando. Este es un proteoglicano, ¿sí? Profe, ¿cómo surge este proteoglicano? ¿Quién lo pone ahí? Lo ponen enzimas. Hay enzimas que colocan este proteoglicano acá, ¿ya? ¿Qué es una enzima? Una enzima es una proteína que tiene una acción catalítica específica. Una enzima puede romper un sustrato o puede formar un sustrato más grande. Una enzima nos ayuda a obtener energía, una enzima nos ayuda a formar glucógeno, nos ayuda a romper lípidos del tejido adiposo, nos permite formar glucosa, etc. Esa es una enzima. Bueno, hay enzimas que forman este glicosaminoglicano. Este glicosaminoglicano, ¿sí? No aparece de la nada, lo forman enzimas. Hay una enzima que coloca acá la silosa, una enzima que coloca acá la galactosa, una enzima que coloca acá la glucosamina, en fin, la molécula que esté en el glicosaminoglicano es colocado, introducido por una enzima, ¿sí? Por una enzima. Las enzimas construyen estos proteoglicanos y también construyen las glicoproteínas. Pero en este caso vamos a resaltar los errores en los proteoglicanos que son más comunes. Como toda enzima, como las enzimas son proteínas y las proteínas provienen del genoma de cada persona, el cual es susceptible a tener errores. Si es que en alguna parte del genoma hay un error y ese error implica que el cuerpo produzca una enzima anómala o que simplemente una enzima que está ausente, pues no se va a formar adecuadamente los glicosaminoglicanos. ¿Sí? Eso está claro para explicarles cada tipo de alteración. Las enzimas Sí, construyen los glicosaminoglicanos y el defecto en algunas enzimas o la ausencia de enzimas pueden hacer que los glicosaminoglicanos de nuestras proteoglicanos tengan fallas, errores. Y les puede parecer por ahora algo minúsculo, pero los errores a este nivel pueden traer consecuencias severas a la salud. Pueden traer defectos en la calidad de vida. Como esto, miren. Glicosaminoglicanos disfuncionales. Glicosaminoglicanos disfuncionales.
dan lugar a varios tipos de enfermedades según el sitio de truncamiento. Profe, ¿qué es sitio de truncamiento? O sea, ¿qué parte del glicosaminoglicano no se ha formado adecuadamente? ¿Qué parte del glicosaminoglicano, del proteoglicano, no se ha formado adecuadamente? Esto es el puente tetrasacárido, ¿sí? El puente tetrasacárido, que tienen todos, que tienen el sulfato de condroitina o el sulfato de parán, ¿no? Todos tienen un puente tetrasacárido, todos. Este es el puente tetrasacárido. Lo tiene el sulfato de parán, lo tiene el sulfato de condroitina, ¿ok? Es un puente tetrasacárido, o sea, de 4 azúcares. En ese puente tetrasacárido pueden haber errores. Imagínense que hay un error en la colocación de esta galactosa. Imaginemos ausencia de galactosa. Si es que en el puente falta galactosa, mira, si en el puente falta galactosa, esto puede llevar a una enfermedad que se llama así: síndrome de Ehlers-Danlos, del tipo progeroide, que consiste en una enfermedad en que la persona presenta articulaciones hiperextendibles o extensibles, piel frágil y envejecimiento prematuro. Esto no es que el paciente vaya a morir o vaya, ¿no? Pero se presentan en él características que no son comunes. Ustedes tal vez han visto aquellas personas que tienen la capacidad para doblar sus articulaciones de forma bastante particular. También pueden tener una importante dermatitis, piel frágil, tendientes o tienden al eczema, al prurito, ¿no? Y también al envejecimiento prematuro. O sea, la falta de galactosa en el puente tetrasacárido que conecta con este glicosaminoglicano o con este otro glicosaminoglicano, este es el sulfato de parán, este es el sulfato de condroitina, ¿no? La falta de galactosa en este puente tetrasacárido, ¿no? Eleva el riesgo de que quien lo presente desarrolle este síndrome. Asimismo, la falta o el error en este todavía es parte del puente tetrasacárido. Esta glucosamina, el error en esta glucosamina del puente tetrasacárido conlleva el riesgo de desarrollar baja estatura o dislocaciones articulares frecuentes. Ahora, si hablamos de el sulfato de condroitina, que es un tipo de glucosaminoglicano, ojo, este es un glucosaminoglicano, es otro tipo de gluco o glicosaminoglicano. La falta de N-acetilgalactosamina, K3, la falta de N-acetilgalactosamina predispone a neuropatía, a un tipo de neuropatía. Luego, acá hay una especie de binomio, entre glucosamina y N-acetilgalactosamina. El error o la falta de este binomio en este sulfato de condroitina predispone otros defectos esqueléticos. Este IDO-A es otra molécula, es otro azúcar modificado presente en los glicosaminoglicanos. La falta de este IDO-A predispone al trastorno bipolar, por un lado, y a la hernia diafragmática. Trastorno bipolar es un desorden psiquiátrico, ¿correcto? Y la hernia diafragmática, pues es una anormalidad que surge a ese nivel, ¿no? O sea, incrementa el riesgo de estas enfermedades. Miren, la ausencia o el defecto en la presencia de este IDO-A, que es otro azúcar de los glicosaminoglicanos. Y por último, la ausencia, el error en este otro, este es una N-acetil
glucosamina y glucosamina solo, ¿no? Es un binomio, glucosamina y este es N-acetilglucosamina. El error o la falta de este binomio en los glicosaminoglicanos, principalmente en el sulfato de parán, eleva el riesgo de desarrollo de deformaciones óseas en forma de grandes espolones. Un espolón es una articulación prominente, ¿no? O sea, es como un bulto en la articulación. Eso por una mala osteogénesis o un metabolismo óseo alterado a ese nivel. Entonces voy a repetir. Los errores en estos glicosaminoglicanos pasan por defectos genéticos que tienen que ver con enzimas que esta persona no las tiene o las tiene de forma alterada. Si las enzimas no pueden formar adecuadamente estos glicosaminoglicanos, ¿sí? Pueden haber enfermedades como las que estamos mencionando. Así de serio es. Así de serio es. La falta o errores en la formación del puente tetrasacario, así como los glicosaminoglicanos, pudiendo ser sulfato de condroitina o sulfato de parán, conlleva a riesgos de desarrollar estas enfermedades que lamentablemente tienen en muchos casos un manejo complejo. No existe por ahora una cura para eso. Un mantenimiento, un control sí, seguramente, pero de momento no cura. No hay la cura para eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, usted dijo que era falta o malformación en los puentes tetrasacáridos, ¿no? Lo que producen distintos tipos de enfermedades. No solamente el puente es hasta acá nomás. Este es el puente, lo que estoy señalando con el cursor. El puente son 5 azúcares, son los 4 primeros azúcares que se unen a la proteína central. Ese es el puente tetrasacárido. Son los 4 primeros azúcares que se unen a la proteína central. Eso solamente es el puente tetrasacárido. Lo que viene después ya es propiamente el glicosaminoglicano, que puede ser el sulfato de parán o el otro que es el sulfato de condroitina. Pueden haber errores en la formación del puente, así como de los glicosaminoglicanos. ¿Sí? Los errores en ambas estructuras elevan el riesgo a desarrollar enfermedades raras. Sara. ¿Y la silosa no puede ser afectada? ¿O siempre va a Ok, estar bien? sí. Lo que se está presentando son los cambios más frecuentes. O sea, pueden haber enfermedades todavía mucho más raras, sí, pero lo que se está presentando son los errores más frecuentes, que provienen de fallas enzimáticas que a su vez provienen de errores genéticos. No se descarta que hayan errores en la colocación de silosa o de repente la ausencia de serina, qué sé yo. De repente en el tiempo se puedan identificar otros tipos de errores, ¿no? Por ahora, los errores más comunes son estos 6, que afectan la construcción de los proteoglicanos, específicamente entre su puente tetrasacario y su glicosaminoglicano, principalmente esto. Profesor, ¿podría repetir qué falta de, o sea, el defecto de defectos esqueléticos, podría repetir? ¿Cuál es la falla que No lo ocurre? entiendo, ¿cómo dice? Ah, sí, sobre los defectos esqueléticos, ¿qué es lo que causa eso? La número 4 es la ausencia de este binomio. Este binomio está compuesto de N-acetilgalactosamina y glucosamina. El error o la falta de este binomio conlleva defectos esqueléticos, malformaciones esqueléticas. Y este binomio se encuentra en el sulfato de condroitina, que es un tipo de glicosaminoglicano.
Acá ven que esto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tienen que ver con esto que está acá enumerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ahí la relación. El error en la colocación de galactosa en el puente conlleva el riesgo de desarrollar síndrome de Ehlers-Danlos. Y así. En una sola cadena, no sé, por algún defecto o algo así, ¿podría haber las dos cadenas? O sea, después del puente que existan las dos cadenas, ¿podría haber? No, no, no. No, no, no. O sea, un puente es el inicio para una cadena, para un tipo de glicosaminoglicano. Mira, voy a regresar acá. Pero, Mira, este es un no es- puente. o sea, ni por alguna malformación o algo así podría haber dos en un solo puente, ¿no? Es que no tendrías cómo enlazar los azúcares. Los azúcares no se pueden enlazar de esa manera. O sea, un azúcar forma un enlace glucosídico con otro azúcar. No se puede enlazar con dos enlaces glucosídicos con otro azúcar. Pues acá ves un enlace acá, un enlace. Esto de acá es un enlace glucosídico, enlace glucosídico, enlace glucosídico. O sea, acá, después del puente, no sé si entiendo bien la pregunta, pero después del puente no pueden haber dos tipos de glicosaminoglicanos. O hay sulfato de parán o hay sulfato de condroitina. ¿Por qué? Porque los azúcares pueden formar un solo enlace glucosídico con otro azúcar. En este caso, todos son azúcares, todos son carbohidratos, de diferente tipo, pero carbohidratos. Lo que estamos viendo acá, de repente están pensando que a partir de esto hay dos cadenas. No, esa es una opción. Esta es una opción o esta es otra opción. No es que de acá hayan dos cadenas. No, no, no. Esta glucosamina se une al N-acetilgalactosamina o se une al N-acetilglucosamina. Esta no se puede unir los dos a la vez. No se puede. Se une a este o se une a otro. Si se une a este ejemplo es sulfato de parán, si se une a este otro es sulfato de condroitina. Bueno, jóvenes, toca recordar que tengan presente qué es un glucoconjugado. A propósito, esto es proteína más carbohidrato, así de sencillo. Apunten eso. Glucoconjugado es proteína más carbohidrato. Proteína más carbohidrato, de manera general. Luego, proteoglicano. Un proteoglicano es lo que estábamos viendo al comienzo, es una proteína central más un glicosaminoglicano. Justamente acá está, ¿no? Glicosaminoglicano. Un proteoglicano, repito, tiene una proteína central que va desde la membrana plasmática, del cual pueden emerger ramas que son glicosaminoglicanos. Ejemplos de glicosaminoglicanos tenemos al sulfato de parán, sulfato de condroitina. Sulfato de parán, sulfato de condroitina. Mientras que la glicoproteína tiene una proteína central con oligosacáridos. ¿Ok? Proteína central con oligosacáridos. Los proteoglicanos tienen polisacáridos y las glicoproteínas tienen oligosacáridos. Van a repasar diferencia entre polisacárido y oligosacárido, para que también puedan identificar las diferencias. Un tipo de polisacárido se llama glicosaminoglicanos, que puede ser, repito, sulfato de parán o sulfato de condroitina. Finalmente, los glucoconjugados son macromoléculas que forman parte del glucocálix, resultan de la unión covalente entre una proteína y un glicano u oligosacárido. Como dije hace un ratito, un glucoconjugado es proteína más carbohidrato. Se acabó. Proteína más carbohidrato. Los proteoglicanos son proteína más polisacárido.
o glicano, que es lo mismo. Y los tipos son sulfato de parán, sulfato de condroitina. Mientras que las glicoproteínas son proteína central más oligosacáridos. La diferencia podría estar en cómo se unen al oligosacárido. El oligosacárido se une a la proteína central por un enlace glucosídico de tipo N, usando asparagina, o enlace glucosídico del tipo O, usando serina o treonina. Hay dos tipos de enlace glucosídico en las glicoproteínas, enlace glucosídico N o enlace glucosídico O. Estos glucoconjugados proporcionan puntos de adhesión, reconocimiento y transferencia de información entre células. Esa es su función. Esta matriz extracelular permite que las células se adhieran, se reconozcan, se unan y a partir de eso desarrollar un efecto fisiológico. Puede ser respuesta inmunológica, ¿no? Puede ser coagulación sanguínea, etc. Ok. ¿Alguna pregunta para pasar al siguiente tema? Recomiendo revisar bioquímica de Leninger. Recomiendo revisar bioquímica de Leninger. Bien, el siguiente tema es transporte de membrana. ¿Pueden confirmar que se vea la presentación? Sí se ve, profesor. Ok. Disculpen la voz, todavía estoy un poco ronco. Ya, vamos a abordar esto rápidamente. Espero sus preguntas. Yo preferiría que activen el micro para hacerlo más dinámico. Esta es una célula. Como ustedes saben, la célula tiene eh, una, una envoltura que se llama membrana celular o membrana plasmática, la que no solamente protege a la célula, no solamente mantiene los componentes celulares, sino también regula qué ingresa o qué sale de la célula. Eso va a ser muy importante. La membrana plasmática o la membrana celular regula qué ingresa y qué sale de la célula. Y lo va a hacer de acuerdo a las necesidades de la célula. Necesidades de recibir señales, necesidades de recibir agua, necesidades de expulsar hormona, proteína, enzima, citoquina, etc. ¿Ok? Eh, Seguramente esto ya lo han recordado en los temas anteriores con sus docentes. La membrana celular es una bicapa lipídica. ¿Ok? Es una bicapa lipídica. Aquí encontramos fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen esta forma, ¿sí? Hay una región hidrofílica y una región hidrofóbica. La región hidrofílica es aquella que tiene carga, que está ionizada. Recuerden que lo que tiene carga, lo que tiene una carga positiva o negativa, es una
es una molécula hidrofílica, o sea, interactúa con el agua. Mientras que lo que no tiene carga, lo que es neutro, es hidrofóbico. ¿Ok? Es hidrofóbico. La cabeza del fosfolípido es principalmente hidrofílico por la carga del grupo fosfato, mientras que la cola del fosfolípido es hidrofóbico, dado que esta cadena hidrocarbonada es neutra. Si es neutra o no tiene carga, no interactúa con el agua, por tanto es hidrofóbico. Entonces, cabeza hidrofílica, cola hidrofóbica. ¿De quién? Del fosfolípido, que se encuentra, por ejemplo, en la membrana plasmática. Eso quiere decir, según la cantidad de fosfolípidos, que la membrana plasmática tiene una alta característica, una predominante característica de ser hidrofóbica. Porque si bien encontramos proteínas, hace un momento hablamos de proteoglicanos, hablamos de glicoproteínas, ¿sí? Pero abundantemente también hay fosfolípidos. Así que para que los elementos ingresen o salgan de la célula, tienen que cruzar esta capa predominantemente lipídica, de lípidos. Los lípidos están formando parte de fosfolípidos. Los fosfolípidos contienen los lípidos de la membrana plasmática. Entonces vamos a repetir. Lo que es hidrofóbico carece de interacción con el agua. ¿Por qué? Porque no tiene carga. El agua interactúa solo con las moléculas que son similares a ella, o sea que también tienen carga. Si una molécula o átomo no tiene carga, no se ioniza, entonces es hidrofóbica. Lo que sí tiene carga, sea positiva o negativa, es hidrofílico y tiene afinidad por el agua. Ejemplos, tenemos al benceno. El benceno, el CO2, entre otros, entre otras moléculas, son hidrofóbicas, porque no se ionizan. Si no se ioniza, entonces el agua solamente los puede rodear, más no formar enlaces químicos con ellos, como si lo hace con el sodio, con el cloruro, con hidrogeniones u otra molécula con carga, ¿no? Los electrolitos, eh, potasio, fósforo, calcio, magnesio, ¿no? Son electrolitos, se cargan. Esos átomos con carga o ionizados podrían interactuar con el agua, como es el caso de sodio, cloruro, entre otros, ¿no? Estos son hidrofílicos y estos son hidrofóbicos. Como se dijo hace un momento, la membrana plasmática es una estructura química que permite a la célula, no solo la protege del medio externo, sino regula qué ingresa y qué sale de ella. ¿Ok? Qué ingresa y qué sale de ella. La membrana plasmática va a ser permeable a moléculas pequeñas que sean hidrófobas, o sea, para que una molécula hidrófoba o hidrofóbica ingrese o cruce la membrana plasmática debe ser pequeña, pequeña. ¿Cuáles son esas moléculas hidrófobas? Son las que no tienen carga. Las moléculas sin carga son moléculas hidrófobas. Pueden pasar a través de la membrana, sí, pero siempre que sean pequeñas, o sea, un peso molecular reducido. Por ejemplo, el dioxígeno, el CO2, esta molécula de nitrógeno, el etanol, el agua, el glicerol, ¿no? Esas son moléculas que pueden atravesar
la membrana plasmática, no tienen carga en este momento, al inicio no tienen carga, pero son pequeñas. Y porque son pequeñas podrían atravesar la membrana plasmática. Recuerden que, os repito, la membrana es hidrófoba, es principalmente hidrófoba. ¿Por qué? Porque su alta cantidad de fosfolípidos o de lípidos de sus fosfolípidos la forma así. Los lípidos son hidrofóbicos o hidrófobos, así que tienen cierta afinidad con moléculas que también son hidrófobas o hidrofóbicas. Pero para que ingresen tienen que ser pequeñas. ¿Ok? Para que ingresen tienen que ser pequeñas. Como la membrana tiene bastantes lípidos, decíamos de que tiene una alta característica hidrófoba. ¿Sí? Hidrófoba. Y en ese sentido, tiene poca afinidad por lo que es hidrofílico. Si la membrana plasmática, por sus lípidos, es hidrófoba, tiene menos afinidad por lo que es hidrofílico, o sea, por lo que tiene carga. Lo que tiene carga o lo que está cargado tiene menor afinidad de ingreso a través de la membrana plasmática. Así que estas moléculas que son bastante hidrofílicas no pueden pasar así nomás la membrana plasmática, no pueden cruzar. Estamos hablando de iones como cloruro, calcio, sodio, hidrogenión, ¿no? O moléculas más grandes como aminoácidos, azúcares. Estas son moléculas altamente hidrofílicas. No pueden atravesar la membrana porque justamente la carga no es afín con los lípidos de membrana. Entonces, estos son impermeables. ¿Ok? Son impermeables. Y como son impermeables, para ellos debe haber una proteína que facilite el ingreso, una proteína facilitadora del ingreso. Si no hay esa proteína, entonces estas moléculas difícilmente van a poder ingresar. ¿Ok? Difícilmente van a poder ingresar. ¿Por qué? Porque son impermeables debido a su característica hidrofílica. Ya vamos a hablar de las proteínas que permiten el ingreso de estas moléculas. Por ejemplo, la glucosa no ingresa así nomás atravesando la membrana, sino por un transportador, como es el GLUT o los GLUT. Si no fuera por los GLUT, no puede entrar la glucosa. También hay transportadores para aminoácidos. Sin esos, los aminoácidos no ingresan a una célula y no podrían formar luego proteínas. Vamos a hablar en este caso del transporte pasivo. El transporte pasivo es un transporte que habitualmente no necesita gastar ATP porque es un transporte a favor de la gradiente de concentración y puede subdividirse en pasivo por difusión simple o difusión facilitada. La difusión simple consiste en que ciertas moléculas hidrófobas pequeñas puedan simplemente atravesar la membrana. Eso es difusión simple. Algunas moléculas pequeñas e hidrofóbicas pueden atravesar la membrana sin ayuda. Eso es difusión simple. En cambio, otras moléculas que también son pequeñas o relativamente pequeñas, pero que son impermeables, pueden atravesar la membrana o ingresar a la célula usando un transportador o canal, que es una proteína, que es como una puerta de ingreso. No se meten por la ventana, como en difusión simple, sino entran por la puerta. La puerta puede ser un canal o un transportador. Cuando una molécula ingresa o también sale de la célula
por ese tipo de puerta se llama difusión facilitada. ¿Ok? Se llama difusión facilitada. Ambos casos son ejemplos de transporte pasivo. Son ejemplos de transporte pasivo. Debemos recordar también qué es la gradiente de concentración de solutos. ¿Qué es gradiente de concentración? Es una especie de movimiento flujo de moléculas de una zona de alta concentración a una zona de menor concentración de esos solutos, ¿sí? Una zona de alta concentración de solutos se van a movilizar a una zona de menor concentración de esos solutos. Eso es un fenómeno físico-químico que ocurre en nuestras células. Aquí hay mucho de, no sé, vamos a suponer CO2, ¿no? Mucho del CO2 debe o puede movilizarse a un área de menor concentración de CO2. Si recordamos además que la membrana plasmática tiene afinidad por el CO2, dado que es una molécula pequeña y es hidrófoba. En el caso de la glucosa, esta, como es más grande, necesita un facilitador, como son los GLUT, ¿sí? Los GLUT. Este movimiento a favor de la gradiente, o sea, de zona de mayor a menor concentración, no demanda energía. Como si lo haría eh, un movimiento en contra de la gradiente. O sea, donde ya hay muchos solutos, introducir más de ellos, que podríamos hablar de un fenómeno algo así, ¿no? Así es a favor de la gradiente, pero así sería en contra de la gradiente, ¿no? En contra de la gradiente, en contra de la gradiente de concentración. Esta especie de filtro sería también como una membrana plasmática, ¿no? Sería una membrana plasmática. Por acá, los solutos pasan a un área de menor concentración y el objetivo de la membrana plasmática biológica es que haya en algún momento cierto equilibrio. No que hagan, bueno, acá dice C1 igual a C2, ¿no? Pero esto es, digamos, un ambiente físico artificial, pero en nuestro cuerpo, en nuestras células, lo que se requiere es que haya un equilibrio necesario para la homeostasis del cuerpo. ¿Sí? Si es que acá debe haber normalmente un poquito menos que acá, bienvenido sea. Ese es el objetivo. No es que sea exactamente igual. Por ejemplo, si este fuese sangre y fuese célula, no es que haya igual cantidad de glucosa en la célula que en la sangre, porque eso no es así, no funciona así, estaría mal. No es que haya cierto equilibrio entre la glucosa dentro de una célula y la glucosa afuera de la célula. Ese equilibrio viene dado en gran parte por la membrana plasmática. La membrana plasmática permite ese equilibrio de solutos entre los espacios que divide, entre los espacios que separa. Digamos, el intracelular o el citoplasma y el espacio extracelular. El movimiento neto de un soluto que está cargado, o sea, que está ionizado, puede ser carga positiva o carga negativa, está dictado por una combinación del potencial eléctrico y la relación de concentraciones químicas a través de la membrana. Me parece que ustedes han visto potencial de membrana en estos días. De repente, no sé, martes, miércoles, han visto potencial de membrana que tiene que ver con las cargas de los iones, ¿sí? Las cargas de los iones eh, que permiten que la membrana adquiera cierta carga en la capa interna y otra carga en la capa externa, ¿ya? Entonces, cuando los iones se movilizan de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, lo hacen buscando un equilibrio
en este caso, no solamente de concentración, sino también un equilibrio químico por las cargas que mantienen. Como ven acá, ¿no? O sea, por acá, aquí vemos que en este espacio hay menos cargas positivas y más negativas, mientras que en este otro espacio hay más cargas positivas y menos negativas. La membrana permite de que haya un equilibrio, no solamente de concentración de solutos ionizados, sino también en la carga resultante. Que las cargas positivas y negativas se equilibren tanto dentro como fuera del espacio que separa la membrana plasmática. Por eso en este segundo gráfico ven que las cargas se han equilibrado. Hay más cargas positivas y acá afuera hay más cargas negativas, diferente al inicio del proceso. Eso también viene dado por la membrana plasmática. Ejemplo de cargas positivas sería potasio, sodio, calcio. Ejemplo de cargas negativas sería principalmente el cloruro, también el ion bicarbonato. Cloruro, ion bicarbonato son los principales aniones de nuestras células. Entonces, una diferencia importante entre canal y transportador. Hace un momento se dijo, ¿no? Una forma de transporte pasivo es que las moléculas más grandes que la célula necesita ingresen o salgan por proteínas, que son como puertas. Estas proteínas pueden ser canales o pueden ser transportadores, no son lo mismo. Las proteínas que permiten el ingreso o salida de solutos de una célula pueden ser canales o pueden ser transportadores. Si hablamos de un canal, hablamos de una proteína en la membrana plasmática que una vez activado, permite el ingreso de miles de moléculas, para lo cual el canal tiene afinidad. O sea, el canal de potasio, por ejemplo, cuando el canal de potasio está abierto, pueden salir del canal miles de potasios, miles de átomos de potasio. El canal se cierra, digamos, por un fenómeno de voltaje, por el ATP de la célula, el canal de potasio se cierra, entonces se detiene el tránsito de estos solutos. Y es así, entonces mientras está abierto el canal pueden transitar muchos, miles de el soluto que tiene afinidad por el canal. Hay canales para potasio, para sodio, para calcio, para cloruro, etc. En cambio, los transportadores, que también son proteínas que permiten el ingreso o salida de solutos, trabajan uno por uno. Uno por uno. Cuando se activa este transportador, se acopla al sustrato, el sustrato reacomoda el transportador y luego este transportador permite el ingreso, en este caso, del soluto. Miren la secuencia de pasos. Pero es un soluto, ¿sí? Es un soluto, no son miles de solutos como lo es en el caso de los canales. Ejemplo de transportadores para glucosa, transportadores para aminoácidos, son las principales formas en que los transportadores permiten el ingreso de estas moléculas. Observen que hay un cambio conformacional de la proteína llamada transportadora. Los GLUT, ¿sí? Los GLUT podrían ser el mejor ejemplo de estos casos. ¿La diferencia está clara? ¿Alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. ¿Me podría hablar acerca de los GLUT? Bueno, los GLUT son proteínas transportadoras de glucosa, también de galactosa. Son como puertas de ingreso para que los azúcares entren a una célula.
Esos son los GLUT. Es una familia de transportadores. Son proteínas de membrana. Hay GLUT 1, 2, 3, son como 12 tipos de GLUT, que, repito, permiten principalmente el ingreso de azúcares a una célula. Alice. Gracias, profesor. Profesor, los Muy bien. proteínas transportadores pueden ser uniporte, simporte, antiporte y esos. Sí, sí, pueden tener esas diferencias. Correcto. Ok, hablemos de el agua y la célula. Hablemos del agua y la célula. El cuerpo humano tiene una alta composición hídrica o de agua, ¿no? Somos más o menos 60% de agua respecto al peso que tenemos. O sea, si usted pesa 60 kilos, le saca el 60% y eso es lo que más o menos tiene de agua en su cuerpo. Somos entonces un organismo evidentemente hidrofílico, dada la alta cantidad o proporción de agua en nuestro cuerpo. Eh, Cuando hablamos de solución hipertónica, es que fuera de la célula hay más solutos que adentro, ¿no? Fuera de la célula hay más solutos que adentro. Hipertónica. Isotónica es cuando hay un equilibrio entre los solutos dentro de una célula y lo que están afuera. Y en la hipotónica es que hay menos solutos dentro que fuera de la célula, ¿no? Entonces, repetimos, en una solución hipertónica hay más solutos en la solución, o sea, afuera, que dentro de la célula. Solución hipertónica, más solutos afuera que dentro de la célula. ¿Cuál es el efecto del agua en ese sentido? El agua sale de la célula. El agua sale de la célula. Cuando hay más solutos afuera que dentro de la célula, el agua sale de la célula y deja la célula deshidratada. Ese fenómeno deshidrata la célula. Cuando hay, decíamos, cantidades equivalentes entre solutos dentro y fuera de la célula, el agua sale y entra al mismo tiempo. El agua sale y entra y eso permite cierto equilibrio. Eso ocurre en una solución isotónica. Los solutos son en cantidad similar, tanto dentro como fuera de una célula. Cuando la célula se expone a una solución hipotónica, hay menos solutos en la solución que en la célula. O sea, la célula tiene más solutos que el medio externo. Cuando digo soluto me puedo referir a, por ejemplo, electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, cloruro, cloruro de sodio, a eso me refiero. Esos son los solutos, ¿no? Solución hipotónica, hay menos solutos en la solución, o sea, fuera de la célula que dentro de ella. O dicho de otras palabras, dicho de otra forma, hay más solutos dentro de la célula que fuera de ella. ¿Cuál es el efecto del agua? ¿O qué pasa con el agua en ese caso? El agua entra en la célula. El agua entra en la célula. Cuando hay más solutos dentro de una célula, el agua entra en ellas. El agua entra en las células. ¿Ok? Eso ocurre en una solución hipotónica. Ahora, si es que en una solución hipertónica la salida de agua deshidrata la célula, en una solución hipotónica el ingreso del agua a las células hincha las células, pudiendo conllevar a una lisis o ruptura de la célula. El ingreso inapropiado del agua promueve el crecimiento, ¿no? Y la lisis, la ruptura, ¿no? Las células estallan producto del ingreso excesivo
de agua. Y aquí vamos a ver algo muy particular con el agua. Hace un momento que hablábamos de los solutos, decíamos, ¿no? Los solutos se mueven a favor de su gradiente, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Así se mueven los solutos. Pero el agua no circula, no se mueve de esa manera. El agua se moviliza de una zona de menor a mayor concentración de solutos. Escúchenlo bien, ¿ah? Y van a tener que repasar seguramente eso. El agua se mueve de una zona de menor a mayor concentración de solutos. Si no, miren acá. Miren este espacio propuesto, ¿no? Aquí hay dos segmentos divididos por una, digamos, una membrana. Aquí hay, evidentemente, menos solutos que acá, ¿no? Acá hay más solutos que acá. ¿Cómo se mueve el agua? Si esta membrana es permeable al agua, el agua se mueve hacia acá. El agua se mueve hacia acá. Los solutos se mantienen, pero el agua se mueve hacia la región de mayor concentración de solutos. Y miren el resultado. Se incrementa en esta región el volumen de agua. Ese es un fenómeno del agua, diferente al de solutos. El agua se mueve de donde hay menos a más solutos, ¿sí? Entonces, eso no lo olviden. El agua se mueve a un área, zona donde hay más solutos. Quizás para mejorar la concentración y evitar una solución hiperosmolar, ¿no? Porque si acá hay más solución que soluto, o acaso en niveles similares, pues no hay tanta eh, inestabilidad, ¿no? No hay tanta inestabilidad. Ese es un fenómeno del agua. Movilizarse de una zona de menor a mayor concentración de solutos, diferente a la característica de los solutos. Los solutos se mueven de una zona de mayor a menor concentración de ellos. Ahora, que hablamos del agua, el agua se moviliza de dos formas. Hace un ratito habíamos visto por acá, vimos por acá hace un momento, que el agua podría ingresar directamente a través de la membrana plasmática, ¿no? El agua podría ingresar directamente a través de la membrana plasmática, ¿ok? Eso es cierto. El agua ingresa a través de la membrana plasmática y en este caso sin un transportador o canal, pero eso ocurre cuando el volumen de agua que transita es mínimo. Porque si el volumen de agua que hay que movilizar es mayor, el agua necesita canales, ¿no? Canales. Y los canales para agua se denominan acuaporinas. Son las acuaporinas. Son canales de agua, ¿ya? Son canales de agua. Las células que necesiten movilizar una mayor cantidad de agua necesitan acuaporinas. Necesitan acuaporina. No le basta una simple difusión por la membrana. Necesitan difusión facilitada a través de un grupo de proteínas que se llaman acuaporinas. Las acuaporinas son tetrámeros. ¿Por qué son tetrámeros? Porque son 4 proteínas que forman lo que conocemos como acuaporinas. No solamente puede pasar por ellas el agua, también podría pasar por ellas solutos pequeños como la urea, el glicerol, el amonio y metales como arsénico, silicio e incluso boro, que es esencial para algunas plantas. O sea, las plantas también contienen acuaporinas. En ellas, las acuaporinas principalmente no solo transportan agua, también otros compuestos.
Las acuaporinas están reguladas por el cambio osmótico, el estado de fosforilación, el pH o la unión a calcio. ¿Sí? La unión a calcio. Eso quiere decir que el calcio permite abrir los canales de acuaporina. El calcio permite abrir los canales de acuaporina. Eso permite el calcio. Así como hace un momento preguntaron por los GLUT y les dije hay una familia de GLUTs, hay también una familia de acuaporinas. ¿Sí? Hay una familia de acuaporinas. O sea, se han descubierto que en diferentes partes del cuerpo hay diferentes tipos de acuaporinas. Varios tipos de acuaporinas. Acuaporina 0 o sub-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son los tipos de acuaporinas. ¿En qué se diferencian? Pueden diferenciarse en su permeabilidad por el soluto. Si son muy permeables, quiere decir que permiten el ingreso o salida de una gran cantidad de solutos. Si son poco permeables, quiere decir que son proteínas que permiten el tránsito de una cantidad menor de solutos. ¿Sí? Así podrían diferenciarse: permeabilidad alta, media o moderada y baja. La acuaporina 0 está presente en el cristalino y tiene una afinidad baja por el agua. La acuaporina 1 se encuentra en eritrocitos, o sea, glóbulos rojos, riñón, pulmón, endotelio vascular, cerebro, ojo, y tiene una permeabilidad alta por el agua, o sea que permite el ingreso de grandes cantidades de agua. Y evidentemente, ¿no? O sea, en los riñones, por ejemplo, en los riñones, ustedes saben de que hay que llevar a cabo la filtración, ¿no? La filtración del glomérulo. Así que se espera que hayan canales que tengan una afinidad alta por el agua, entre ellos la acuaporina 1. También la acuaporina 2. La 1 y la 2, digamos que también otras, pero de estas se habla más en las investigaciones, se encuentran en los riñones y tienen una alta afinidad por el agua. ¿Ok? La acuaporina 3, por su parte, además de agua, puede permitir el paso de glicerol. El glicerol es como una molécula orgánica que tiene alcohol, ¿no? Tiene alcohol. También esta acuaporina 3 tiene afinidad moderada por la urea. La urea, como van a estudiar en el curso, la urea es producto de la degradación de las proteínas. Se elimina urea con la orina. De esa manera se eliminan desechos de aminoácidos o de proteínas. Está presente en el riñón, piel, pulmón, ojo, colon. La acuaporina 4 también tiene afinidad alta por el agua. Encontramos en cerebro, músculo, riñón, pulmón, estómago, intestino delgado. Otra afinidad alta por el agua es la acuaporina 5. La encontramos en la glándula salival, lacrimal, sudorípara, pulmón, córnea. La acuaporina 6, afinidad baja por el agua, y también baja por aniones como estos, ¿no? La encontramos en el riñón. La 7, alta por el agua, alta por glicerol y alta por urea. La encontramos en el riñón, tejido adiposo, testículos. O sea, esta acuaporina, ¿no? Así como la 9 y la 10, tienen afinidad alta por la urea. Eso permite eliminar altas cantidades de urea, principalmente por este medio. La 9, además, glicerol, tiene una afinidad alta por él, así como la acuaporina 10. Y como ven, no solamente los riñones, donde se supone que hay un tránsito hídrico, también en otras partes como pulmón, piel, cerebro, hígado, entre otros. Si bien hay muchas acuaporinas que tienen una afinidad alta a su vez por el agua, no necesariamente son muy comunes. No, las más comunes, o sea, las que están en mayor cantidad para el agua, son la acuaporina 1 y 2. La acuaporina 1 y 2 son las acuaporinas más abundantes
para el agua, ¿sí? Para permitir un tránsito elevado de agua. Y están justamente en los riñones. Muy bien. Entonces, vamos a repetir esto. El agua puede transitar a nivel celular por dos mecanismos: difusión simple o difusión facilitada. ¿Ok? Difusión simple o difusión facilitada. La difusión simple, como dijimos, es un mecanismo que no implica un transportador, no implica un canal, no implica gasto energético, y es cuando hay que movilizar niveles bajos de agua, no grandes cantidades de agua. Y eso ocurre, por ejemplo, en un medio isotónico, o sea, un medio estable entre el intra y el extracelular. En cambio, cuando una célula o un tejido demanda un tránsito alto de agua, ya vamos a necesitar la presencia de proteínas, como son las acuaporinas. Las acuaporinas son canales proteicos que permiten el flujo de una gran cantidad de moléculas de agua, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, en el riñón, ocurre en el hígado, ¿no? Glándulas que secretan soluciones acuosas, ¿no? Demandan la presencia de acuaporinas, justamente para permitir ese intercambio en grandes volúmenes de agua. Las acuaporinas pueden activarse de diferente manera. Como vimos, el calcio es un activador de acuaporinas y permite la apertura y el tránsito del agua. No solamente agua, sino hay otras acuaporinas que también pueden ser o tener afinidad por compuestos tales como la urea, como glicerol, entre otras moléculas cargadas, ¿no? Moléculas hidrofílicas. Bueno, es así que concluimos lo siguiente. La membrana plasmática es selectivamente permeable al agua y a determinados solutos. La membrana es selectivamente permeable. Recuerden que la membrana es permeable principalmente a moléculas hidrófobas, ¿sí? Y pequeñas. Hidrófobas y pequeñas. Ahí ocurre un transporte pasivo, ¿no? Difusión simple, pero no se pueden transportar grandes volúmenes en ese caso. Si se requiere transportar grandes volúmenes, ya se requiere un transporte facilitado, con proteínas de membrana, tales como los GLUT, tales como las acuaporinas, de las que habíamos hablado. Debido a la composición química de la membrana, las sustancias hidrófobas se difunden con mayor facilidad, mientras que las hidrofílicas necesitan transportadores o canales. ¿Cuáles son hidrofílicos? Los hidrofílicos son los iones como calcio, potasio, sodio, cloruro, ¿no? O moléculas más grandes que se cargan como la glucosa, los aminoácidos. Estos no pueden pasar por difusión simple, ¿ya? Estos no pueden o difícilmente pasan por difusión simple. Necesitan difusión facilitada. Repito, proteínas, que pueden ser transportadores o pueden ser canales. La diferencia entre un transportador y canal es que el transportador permite el tránsito de moléculas de manera secuencial y una por una, mientras que los canales permiten el tránsito de miles de esas moléculas o átomos siempre que estén abiertos. Los canales se abren, y también los transportadores. Tanto los transportadores como los canales pueden estar abiertos sujetos a diferentes señales, ¿no? En el caso de los canales, ¿no? Acuaporina, están abiertos, por ejemplo, gracias al calcio. En el caso de los GLUT, que es un tipo de transportador, algunos de ellos pueden abrirse por la señal de la insulina. Ahí me refiero básicamente al GLUT4. El GLUT4 es un transportador insulino dependiente, dependiente de la señal de la hormona insulina. Entonces, pero la diferencia está en El que GLUT8 menos también. moléculas, perdón.
GLUT8 también. No logro comprender. Repite, por favor. El GLUT8 es dependiente de insulina. Sí, pero la diferencia es que el GLUT4 es un transportador más abundante que el 8. El 8 no es un transportador, digamos, significativo en el transporte de glucosa, como sí lo es GLUT4. Por eso es que cuando hay defectos en la insulina, vamos a decir diabetes tipo 2, ¿no? Se compromete el ingreso de la glucosa. El problema de la diabetes tipo 2, por fallas de la insulina, es debido al GLUT4, porque hay tanto GLUT4 en nuestro cuerpo que cuando falla la señal insulina, las células no pueden captar glucosa, ¿no? Y hay hiperglucemia. Entonces, puede haber más de un transportador dependiente de insulina, pero es el GLUT4 el más relevante. Bueno, chicos, eso es todo por hoy sobre transporte pasivo a través de membrana plasmática. ¿Preguntas? Profesor, todas las funciones de las aquaporinas tenemos que saberlo. Sí o Sí, sí viene por en el supuesto. examen. Bueno, recuerden que el examen es una selección de preguntas. Tampoco que el examen sea de 100 preguntas, ¿no? O sea, los docentes entregamos, según los temas que nos toca dictar, entregamos un número de preguntas y el docente responsable, que en este caso me parece que es el doctor eh, Joaquín, ¿puede ser? Joshua. No, Joshua. El doctor entonces selecciona al azar, ¿no? Estas preguntas de cada tema y les entrega el examen. Pero no sé si será suerte de que alguna vez toque una pregunta menos compleja, más compleja, bueno. Pero la recomendación es que ustedes estudien toda la clase, que en realidad tampoco no es tanto, ¿no? ¿Cuántas diapositivas tengo yo? 16. Bueno, menos carátula 15. No es tanto. Es que lo que toca sí es repasar, es estudiar. ¿Cuándo es el examen? Este martes. Ya, ok, bueno. Ahorita que termino de grabar y se suba la grabación, les paso la grabación para que si les alcance el tiempo también puedan escuchar nuevamente esta clase. Pregunta, chicos.